Bienvenidos a las recetas de Laura. Vas a preparar un pavo y tienes miles de preguntas. No te preocupes, te las respondo todas para que puedas cocinar un pavo jugoso por dentro, tostadito por fuera y te luzcas esta Navidad o Thanksgiving. No te preocupes, no tienes que ver todo el video. Pon el cursor sobre la barra de tiempo del video y ahí te va a aparecer las preguntas. Ve directamente a la pregunta que quieras que te responda o en la caja de descripción vienen los tiempos en que aparece cada pregunta. Desde cómo descongelar un pavo de emergencia de forma rápida, cómo marinar ese pavo, cuánto tiempo tiene que estar en el horno, cómo mantener la humedad del pavo para que se quede jugoso, todo te lo respondo. Gracias a todos los que me mandaron sus preguntas a través de Instagram, que me pueden seguir como las recetas de Laura, y empecemos con este video. Lo primero, cómo descongelar un pavo. La forma más segura de descongelar tu pavo es tomarlo del congelador y ponerlo en el refrigerador. Ponlo en un recipiente porque va a soltar agua y se te va a hacer un cochinero tremendo si no tiene algo que contenga esa agua. Ten en cuenta que se van a requerir aproximadamente de un día en el refrigerador por cada 2 kilogramos que pese tu pavo. Así que si tienes, o que sería como 5 libras. Así que si tienes un pavo grandote de unas 10, 12 libras o un pavo de unos 4 kilogramos, ten en cuenta que va a tardar de 2 a 2 días y medio en descongelarse, así que prevé con tiempo y pon ese pavo a descongelar desde días antes. Yo te sugeriría que lo pusieras por lo menos 2 o 3 días antes para que también una noche pase con el marinado. Así que esa es la forma perfecta de descongelar un pavo. Pero si tienes una emergencia, ya es Thanksgiving o Navidad y no lo descongelaste, aquí te digo cómo hacerlo. ¡Emergencia! Llegó Navidad y el pavo está congelado. No te preocupes, encuentra un recipiente lo bastante grande donde puedas meter el pavo, o bien en el fregador donde lavas los platos, ponle un tapón para que no se vaya el agua. Llénala con agua al tiempo o un poco frita. Es importante que aunque lo quieras descongelar rápido, no lo hagas con agua caliente, ¿ok? Así que agua al tiempo. Colocamos el pavo dentro de esta agua. Es importante que el pavo vaya en la bolsa en la que te lo vendieron. Si no viene una bolsa, busca una bolsa grande que pueda cerrar correctamente y meten el agua al pavo dentro de la bolsa. Es importante que esté dentro de la bolsa, si no el pavo va a perder sus propios líquidos y te va a quedar bien seco. Por eso es importante que vaya en la bolsa. Ahora, va a tardar alrededor de media hora por cada medio kilogramo. O sea, 30 minutos por cada libra o por cada kilogramo del pavo. Entonces, calcúlale. De todas maneras, es un proceso largo. Si tu pavo pesa 5 kilos, pues bueno, ¿cuántas horas te vas a aventar? 3 o 4 para descongelarlo en agua. Es bien importante que cada 30 minutos quites esa agua y pongas agua nueva. Retira el agua porque va a estar fríísima, pues básicamente el pavo es un hielote. Y retira esa agua y pones agua nueva hasta que se enfríe, y así vamos cambiando para lograr que el pavo se descongele más rápido. Antes de meterlo al horno, asegúrate que esté bien descongelado. Puede aparecer por fuera bien descongelado. Mete la mano en la cavidad del pavo y ahí donde está el pescuezo, que de todas maneras lo tienes que sacar para hornearlo, saca el pescuezo, las vísceras, lo que hay adentro, y a mí por lo general siempre hay hielito todavía ahí. Yo lo que hago es que sí lo meto así en el chorro de agua y trato con la mano rascarle el hielo. Si todavía hay hielo ahí, tiene que estar bien descongelado. Es bien importante que aunque esté súper apurado y ya meterlo al horno, esté totalmente descongelado de la cavidad adentro del pavo, porque si todavía hay hielo no se te va a cocer, te va a quedar crudo. Entonces, por eso es bien importante descongelarlo bien. Esta es la forma rápida de descongelar un pavo. Así que vámonos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo marinar un pavo? ¿Cuánto tiempo se debe dejar? Esto depende de qué tanto planeaste preparar este pavo. Si tienes tiempo, a mí me encanta dejarlo una noche antes marinando. Realmente agarra un sabor, pero buenísimo. Si no puedes, yo les recomiendo que por lo menos 3 o 4 horas los dejen marinando el pavo para que agarre sabor. Sí es importante el marinado. También he hecho pavos que no he alcanzado a marinar, y nomás los sazono bien y me quedan ricos. Pero la verdad es que marinados así con una noche quedan fabulosos. ¿Cómo marinarlos? Bien sencillo. Una vez que esté descongelado bien tu pavo, como les enseñé en el primer audio, que pueden buscar aquí también, una vez que esté descongelado, retírale el agua que pueda traer. Vas a retirar la bolsa de plástico en la que viene el pavo y a preparar el marinado. Aquí te dejo varias opciones, están en la caja de descripción para que las puedas ver
Tengo uno a la hawaiana que es con vino blanco y con jugo de piña, que es delicioso. Tengo un pavo a la naranja. Mi favorito personalmente es el pavo a la toronja con romero, queda espectacular. Tengo otro pavo que también es súper famoso aquí en YouTube, que me encanta, es el pavo adobado. Si quieres hacer algo más mexicano, no se preocupen, no queda picoso para los niños. Así que aquí hay varias opciones de cómo preparar el marinado del pavo. Entonces es importante 24 horas, quiero decir, toda la noche, unas 8 o 12 horas es lo mejor, si no mínimo 3 o 4 horas dejándolo marinando. Y bueno, ¿qué es mi recomendación? Compra una bolsa para hornear pavos, coloca ahí, se le echa una cucharada de harina y se expande así la harina para que no se pegue la bolsa. Vas a colocar ahí, yo lo que hago es que abro el pavo, abro la piel del pavo y le voy metiendo el marinado dentro de la piel. Esto es importante porque la piel es la que suelta la grasa y así penetra esa grasa junto con el marinado dentro de la carne del pavo. Procura no romper la piel del pavo para que se vea bonito a la hora que se sirva. Yo lo separo con una cuchara y con la mano voy separando, y después con la mano y la cuchara voy empujando para meter ese marinado, ¿ok? Una vez que esté marinado, vas a colocar en la bolsa para hornear, y vas a echar el resto del marinado arriba del pavo. Cierra muy bien esa bolsa y mételo al refrigerador. Cada vez que des vuelta al refri, ¿qué pasó? Vas a, por alguna situación, vas a cocinar la cena para los niños, dale una vuelta al pavo. Vas por una fruta, dale una vuelta al pavo. Manténlo en movimiento constante para que el marinado también entre en todos los lugares, el marinado que echamos suelto, y déjalo ahí de 12 horas, y si no tienes chance, de 3 a 4 horas por lo menos para este marinado, y vas a ver que hace toda la diferencia. ¿Cuál es el truco para que quede jugoso ese pavo? Es bien sencillo, me lo pasó una amiga que es de República Checa, y así cocinaban el pato, y a mí me ha funcionado perfectamente para cocinar los pavos. Miren, mucha gente, y sobre todo nuestra tradición en América Latina, es rellenar el pavo. El relleno del pavo lo puedes hacer afuera del pavo, es muy poco lo que le cabe en la cavidad, realmente no tiene caso, y es importante cocinarlo por fuera y luego ya rellenarlo. Así que lo que yo hago, preparo el relleno, lo dejo aparte, y en la cavidad del pavo le vamos a meter una manzana. La puedes cortar en 4, la puedes meter la manzana entera, y una cabeza de dientes de ajo. Puede ir con la cáscara, no te preocupes. Puedes poner también un apio picado. Mete todo en la cavidad del pavo, y lo que va a hacer esto es que la humedad de la manzana te va a mantener la humedad en el pavo, y además el ajo suelta los gases de olor que le va a dar más sabor, al igual que el apio. Esta es una forma excelente de que ese pavo te quede pero bien jugoso, y está súper sencilla. Una manzana, una cabeza de dientes de ajo y una rama de apio si tienes. La del apio no tiene que ser súper necesaria, pero la puedes poner y vas a ver qué sabor va a agarrar y qué humedad va a mantener. Ahora, una pregunta que también me hicieron, que va relacionada también con que el pavo quede bien rico, jugoso, es que es mejor utilizar, si cocinarlo en bolsa especial para hornear pavo o en papel aluminio. Mi experiencia personal siempre ha sido mucho mejor con la bolsa para hornear. Estas bolsas las venden en el supermercado, no son caras, y bueno, a mí me fascina porque ahí meto a marinar el pavo y ahí lo mantengo en el refri, porque en el refrigerador tener el pavo 3 o 4 días descongelando así en un contenedor súper grandote, y luego después otra noche marinando y no te cabe nada más que el pavo, ¿no? Porque el contenedor por lo general es súper grandote, y luego tienes que estar sacando el contenedor, quitarle el aluminio, echarle con el cucharón el marinado. No, hombre, con la bolsa de especial para hornear, yo meto el pavo con el marinado y lo cierro muy bien, y nomás cada vez que abro el refri que voy a cocinar la comida, la cena para los niños, volteo el pavo o le doy vuelta para que el marinado vaya circulando. Me ocupa mucho menos espacio, y se marina más parejo. Está muy muy padre la idea. Ahora, cuando cierras con papel aluminio tu pavo en la base para hornear, lo que va sucediendo es que cada vez lo tienes que estar sacando cada rato, cada media hora lo sacas, y luego ahí te andas quemando con el papel aluminio porque sale el vapor, y luego que echarle con el cucharón. No, hombre, es un problema, evítenselo. Con la bolsa especial para hornear, nomás antes de meterla al horno se le hacen unos pequeños agujeritos, y lo que sucede es que el vapor del marinado y de lo que se va cocinando del pavo
va circulando dentro de la misma bolsa, así que lo mantiene humectado, lo mantiene jugoso, le mantiene el sabor, el vapor extra sale por esos hoyitos que realmente son 3 piquitos que le haces con el cuchillo y no tienes que estarlo a cada rato sacando, que pierde la temperatura al horno y luego gastas más gas en lo que vuelve la temperatura y luego te andas quemando. No, hombre, mucho más fácil, siempre mucho mejor, las bolsas para hornear pavo. Estas bolsas, ojo, son especiales para hornear. Las encuentran en la mayor parte de los supermercados. Yo uso la marca Reynolds. Aquí les dejo la fotografía del que yo uso. Y tengo aquí, pues tiene un chorro de bolsas. La tengo aquí desde hace como 4 años, yo creo. ¿Cuánto tiempo se debe hornear un pavo? Esto va a depender completamente del peso de tu pavo. Así que aquí te voy a presentar una tablita. A esta tablita le puedes dar un screenshot con tu celular, tomarle una foto con tu celular para que la puedas consultar. Para que se den una idea, un pavo de entre 5 a 7 kilos, que son unas 11 libras más o menos, tarda entre 3 horas y media a 4 horas en cocinarse. Un pavo con relleno tarda más tiempo en cocinarse. Entonces yo sí les sugiero que el relleno lo hagan aparte y mejor el pavo lo cocinen. Miren, en la cavidad del pavo cabe muy poco relleno. Entonces no tiene caso, no es tanto. Yo les doy, aquí pueden regresar al video, unos tips mejor para que pongan adentro una manzana, una cabeza de ajo, que eso te va a ayudar a mantener la humedad del pavo y que quede súper jugoso. Y el relleno lo preparas aparte y ya nomás si quieres el relleno lo puedes bañar un poquito con el caldo del pavo que va a soltar para que le dé el sabor y ya después rellenas el pavo para servirlo en la mesa y que se vea bonito. Así que aquí están los tiempos de cocción, cuánto debe de hornearse un pavo. Ahora, ¿cómo hacerle para que te quede tostado por fuera? Cuando le falten una media hora al pavo ya para que esté listo, según el tiempo de cocción, corta la bolsa o retira el papel aluminio de donde lo estás haciendo. Es muy importante que vayan retirando poco a poco el aluminio o la bolsa porque a veces se pega el pellejito de arriba y lo que queremos es que se vea bonito a la hora de salir el pavo. Entonces yo lo que hago es que voy separando, yo lo preparo en bolsa. Entonces agarro del mismo juguito que soltó, lo voy cortando por abajo. Y luego agarro del mismo juguito que soltó y con esa agua caliente voy separando el pellejito si se me pegó. Voy echando caldito y voy con la cuchara separando poco a poco el pellejo para que no se me vaya a venir con la piel del pavo. Y la media hora que te queda de hornear, lo metes al horno otra vez, ya sin la bolsa, bien bañado con el jugo del pavo, y eso le va a dar el colorcito tostado. Entonces realmente para ese tueste son 20 minutos, la última media hora. Ve checándolo, cada 10 minutos chécalo y si ya ves que ya está lo suficientemente tostado, sácalo. Esta es la forma de que quede tostado por arriba el pavo. ¿A qué temperatura se debe de hornear un pavo? Es a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Hay personas que sugieren que se cocine a 325 Fahrenheit, que es súper bajo, se tarda una eternidad. Entonces yo sí les sugiero 350 Fahrenheit. El tiempo que va a durar para cocinarse, aquí se los dejo, aquí aparece. Y aquí mi galán viene a visitarme. Vamos a la siguiente pregunta. Una de las preguntas muy comunes que me hacen es si marinar el pollo con vino tinto, con vino rojo o con vino blanco. Todas las aves blancas van con vino blanco, se acompañan para comer con vino blanco y también para cocinarlas. Si quieres marinar con vino es vino blanco, si no también el vino rojo te va a manchar la carne del pavo. Entonces es importante con vino blanco. A muchas personas les gusta inyectar el pavo. Yo no lo recomiendo, a mí me gusta más marinarlo una noche entera porque a la hora que lo inyectas el vino no circula, no es así como que se va a distribuir, lo inyecto y se distribuye por toda la carne, no, se quedan así como que los pedazos en que inyectaste y es más difícil que se distribuya correctamente. En cambio en el marinado sí absorbe mejor y absorbe parejo. Entonces lo importante es sí dejarlo toda la noche marinando. Así que vino tinto o vino rojo o vino blanco, vino blanco. Otra opción que pueden utilizar es ron también para marinar el pavo. Yo he utilizado ron y queda muy sabroso, pero lo más preferible es el vino blanco. Y no le tengan miedo a ese pavito, es fácil de cocinar. Yo sé que esa ave impone por lo grandota, pero cualquier pregunta estoy aquí a la orden y me pueden encontrar en Instagram también como Las Recetas de Laura. Suscríbanse a mi canal, tengo una gran cantidad de licuados para después de las cenas de Thanksgiving y Navidad meternos al orden otra vez. Así que tengo recetas en español martes y sábados aquí en Las Recetas de Laura en YouTube y en Instagram como Las Recetas de Laura, Facebook Las Recetas de Laura Müller. Gracias por acompañarme y nos vemos.